Las 1 de la tarde con 36 minutos. Gracias a la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí, en el 90.1 en Trión de la familia Global Media, allá en la zona metropolitana, en 97.3 en Medellín FM, en Río Verde, Ciudad Fernández, así como también en la señal del 103.7 en Stereo Beat aquí en la Huasteca. ¿Qué tenemos en la música, Pepe? Aquí seguimos disfrutando la música de Linkin Park, que se llama Over Each Other. ¿Qué dato, señora Zucay Barrios? Sí, uno sobre el otro, pues trata sobre los conflictos interpersonales y cómo estos pueden escalar si no se manejan adecuadamente. Así es, bueno, ahí está el dato musical de la señora Zucay Barrios. Y bueno, amigos del auditorio, pues la sangre no descansa en México y ya lo decía Zucay, en lo que va del 2025, al menos 146 policías han sido asesinados, en promedio uno cada día, el 51% más de lo registrado en el mismo periodo del 2024. Yo le quiero agradecer mucho a nuestro amigo Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización Causa en Común, que nos haya tomado la llamada. Fernando, muy buenas tardes, saludos desde San Luis Potosí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. A ver, Fernando, ¿qué es lo que está pasando con las corporaciones policíacas en México? Ustedes hacen un estudio, un análisis de la situación que viven los cuerpos policíacos, que ya dicho sea de paso, pues siempre se ha estado hablando en los últimos años de una descomposición de las corporaciones policíacas. ¿Qué es lo que sucede en este ámbito? Mira, yo te diría, creo que las policías en el país afrentan un abandono por lo menos en tres grandes rubros. Es un abandono político muy patente, sobre todo en los últimos sexenios, en el último sexenio en particular, por, digamos, el lenguaje oficial y este enaltecimiento de las Fuerzas Armadas, que viene muy de la mano con una descalificación y en buena medida del abandono institucional de las policías. Patente también, por ejemplo, en la inoperancia de algunos mecanismos institucionales básicos para garantizar el desarrollo de las corporaciones policiales. El siguiente es un abandono presupuestal. En el sexenio pasado también se desaparecieron fideicomisos esenciales para financiar a las policías municipales, y un abandono también muy patente en el tema de la violencia que padecen las policías, siendo las corporaciones, sobre todo las municipales, muchas veces las primeras que están en la línea de frente para atender la inseguridad, pues bueno, son también de las principales víctimas de las organizaciones criminales, ¿no? En ese sentido, ustedes hacen un desglose de cuáles son los estados, las entidades federativas con más casos de policías asesinados. Estamos hablando de Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Jalisco. Esto va de la mano con el escenario de violencia que viven, ¿no? Sí, totalmente. A ver, creo que un poco lo que estos datos están reflejando es que los estados que hoy en día concentran la violencia homicida son también los mismos estados en los cuales las mayores víctimas de policía se presentan. En particular, yo te diría, desde luego el más destacado recientemente ha sido Sinaloa. Sabemos que desde finales del año pasado, a raíz de un conflicto armado muy abierto entre organizaciones criminales rivales, pues se ha desatado la inseguridad en ese estado. En ese sentido, pues otra vez yo insisto, las policías municipales, principalmente de los centros urbanos de Sinaloa, concentran una buena parte del número de policías asesinados a nivel nacional. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda Zucay Barrios. A ver, platícanos qué tipo de policías, según la investigación, son los más vulnerables a estos ataques, ya sean los municipales, los estatales o los federales. Sí, mira, está muy claro. Las policías municipales, siendo además el último eslabón de la cadena del edificio de la seguridad pública y desde luego el más debilitado, pues son también las que son más propensas a ser víctimas de violencia homicida en su contra. Insisto, no viene sido ninguna sorpresa, dado que pues en buena medida el abandono institucional, político y presupuestal que platicaba hace rato, pues se resiente principalmente en estas corporaciones, ¿no? Lo observamos y un poco se ve siendo también frecuentes las manifestaciones de policías, que muchas veces los elementos que integran estas corporaciones pues carecen de condiciones laborales básicas, ¿no? Dignas, prestaciones, salarios dignos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el cúmulo de precariedad laboral que padecen, al final de cuentas solamente también se refleja o viene estando acentuada todavía más por la violencia que padecen. En ese sentido, Fernando,
quitó de tajo la profesionalización, la armonización de pues leyes, pero también de esquemas de operación para combatir al crimen organizado. Se borró de tajo en 6 años, pues básicamente lo que se buscaba, tener una corporaciones policíacas coordinadas y que sobre todo privilegiaran la inteligencia, ¿no? Fíjate, ese yo creo que es un gran tema de discusión, porque la realidad es que, a ver, creo que se podrá cuestionar de muchas formas, ¿no? Está muy claro que los proyectos de desarrollo policial que se implementaron, te diría, durante los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, no fueron suficientes, pero sí llama mucho la atención, ¿no? Que por lo menos existía la intención de construir una fuerza policial a nivel federal, que era el proyecto de la Policía Federal. Eso se acaba cortando, bien lo dices, de tajo, sobre todo en el sexenio de López Obrador, ¿no? De repente se reemplaza la Policía Federal con la Guardia Nacional, de tal manera que, digamos, estos esquemas de coordinación, estos esquemas de profesionalización que se buscaban fortalecer en esos anteriores sexenios, hoy en día ya no existen. Creo que es uno de los principales obstáculos que enfrenta ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Está muy claro que quieren volver a poner un énfasis en las corporaciones policiales, sin embargo, pues hoy en día ya lo hacen sin las capacidades ni los presupuestos para poder otra vez echar a andar la máquina, ¿no? García Harfuch va a poder implementar una estrategia de seguridad armonizada entre la federación, los estados y los municipios. Creo que lo están intentando, y a ver, creo que un poco los éxitos, por decirlo así, que presentan en las conferencias de prensa, lo que buscan reflejar es que exista coordinación, ¿no? Por algo mucho se presumen las detenciones, por algo mucho se presumen los aseguramientos. Yo te diría, creo que también tenemos un poco que ampliar mejor el debate de lo que es la política de seguridad y reconocer que no todo nada más se trata, digamos, ni de trabajo de inteligencia ni de trabajo policial. Hay deficiencias muy grandes, lo hemos dicho también muchas veces, en tema de fiscalías. Y yo te diría, creo que el gran talón de Aquiles de las estrategias de seguridad de los últimos años está en la impunidad. Podremos detener a mucha gente y podrán iniciarse muchas carpetas de investigación, pero si ninguno de esos casos concluye en un ejercicio de impartición de justicia para las víctimas y para los victimarios, pues la realidad es que la estrategia siempre se va a quedar trunca. Y yo creo que en este tenor hay mucho por hacer, hay una tarea interminable y creo que los gobiernos de los 3 niveles tienen mucho que responderle a la ciudadanía en materia de seguridad pública, ¿no? Sí, totalmente. Y, a ver, yo insisto, eso, se habla muchas veces de la necesidad de coordinación, pero la realidad es que mientras tú no tengas instituciones que por sí mismas puedan ofrecer resultados, pues la coordinación no es más que una palabra bonita, sí, ¿no? El tema de las policías a mí me resulta muy claro, es decir, ¿qué tipo de coordinación se puede establecer entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales? Pues si no existen las condiciones suficientes para poder echar a andar instituciones estatales y municipales de seguridad pública, ¿no? Otra vez, vuelvo al tema. Sí. Creo que principalmente por el abandono muy notable que se registró en el pasado sexenio, pues muchos esfuerzos que se pretenden hacer desde el gobierno federal actual, pues se van a encontrar con ese obstáculo, ¿no? La realidad es que las instituciones a nivel local, pues hoy en día son muchísimo más débiles de lo que eran. Híjole, va a haber mucha tela de dónde cortar, sobre todo porque las corporaciones policíacas sigue siendo un gran pendiente de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, y creo que la ciudadanía está exigiendo y está a la espera de la respuesta. Mi querido Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización Causa en Común, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. No, un gusto, ya saben, aquí estamos siempre que lo necesiten. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Es Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización Causa en Común. Vamos a una pausa comercial, regresamos con Filiberto y el Gallo Robledo. Esta semana en la edición impresa de emsavalles.com. Silvia Torres Sánchez, una mujer de justicia. Una potosina busca estar en la Suprema Corte. Madres buscadoras, ¿el gobierno de verdad las escucha? El San Luis amable de Galindo. Esto y más en la edición impresa de emsavalles.com. Ya está disponible.